Pues terminamos hoy, si Dios quiere, con el capítulo 12 de Romanos. Y si recordáis, en las últimas predicaciones que hemos estado viendo en este capítulo, digamos que desde el inicio se daba en el creyente una serie de respuestas, una serie de acciones, una serie de actitudes que se producen en nosotros cuando meditamos en la misericordia de Dios. Cuando como creyentes nos paramos a pensar en todo lo que Dios ha tenido que hacer para salvarnos, en todo lo que Dios ha tenido que hacer para redimirnos, para reconciliarnos con el Padre, para justificarnos delante de Él, para guiarnos en nuestra vida diaria de santificación progresiva y también para que en el futuro podamos glorificar o disfrutar, de esos cuerpos glorificados y estar en la presencia de Dios por la eternidad. Cuando pensamos en toda esa misericordia de Dios, la respuesta que sale de manera natural, que fluye del corazón del creyente, es una entrega total de nuestra vida a Dios. Es ese presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Y desde esa respuesta general se iba abriendo un abanico de respuestas como consecuencia a esa meditar en la misericordia de Dios. Lo primero que se producía en nosotros era una metamorfosis de la mente, una renovación de nuestra mente, la cual pasa de estar controlada por el pensamiento caído de este mundo, por la filosofía de este mundo, por la sabiduría humana, a estar regida esa mente por la palabra de Dios. Una vez que la mente es renovada, eso produce también en el creyente el deseo de poner los dones que Dios nos ha dado en servicio, primero para la gloria de Dios y en segundo lugar para el servicio a los hermanos. Los dones no son para nosotros mismos, sino que es para servir a los demás. Y luego en la sección que va de los versículos 9 al 21 que comenzamos en la última ocasión, vimos que otra de las respuestas del creyente al meditar en la misericordia de Dios es la manifestación de un amor genuino, de un amor verdadero, de un amor no fingido, de un amor sin hipocresía. Y veíamos que en esta sección había multitud de mandatos que nos exhortaban a amar de esa manera. En concreto, 23 mandatos de cómo el creyente ha de mostrar un amor genuino. La otra vez no sé si dije 25, según uno lee puede dividir un mismo versículo en dos mandatos, aglutinarlo en uno, pero sí vimos 11 mandatos de cómo los creyentes deben mostrar el amor genuino a otros creyentes en la última ocasión, de los versículos 9 al 13. Y hoy terminamos, versículos 14 hasta el final, hasta el 21. Y Dios mediante vamos a ver otros 12 mandatos de cómo el creyente tiene que mostrar ese amor genuino, pero en este caso para con todo el mundo, no solo para con los creyentes, incluso para con nuestros enemigos. 12 mandatos de cómo el creyente tiene que mostrar un amor genuino para todo el mundo, incluso para con nuestros enemigos. Así que os invito a abrir vuestra Biblia, Romanos capítulo 12, y vamos a leer los versículos 14 al 21. Romanos 12, 14 al 21, leo en la versión de las Américas, y dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir los unos con los otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de los hombres. Versículo 18. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Hasta aquí la palabra del Señor. Y desde mi punto de vista nos encontramos ante uno de los textos más difíciles de la Escritura.
No porque sea difícil de entender desde el punto de vista exegético, desde el punto de vista hermenéutico, sino por la dificultad de ponerlo en práctica en nuestras vidas. Así que vamos a ver 12 mandatos al creyente para que muestre un amor genuino para con todas las personas, incluso para con sus enemigos. Y el primer mandato lo encontramos en el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Dice Primera de Pedro 3, versículo 9, la primera parte, otro mandato: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Estas palabras nos recuerdan al Sermón del Monte. Nos recuerdan a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45, donde el Señor Jesús dice: pero yo os digo, Mateo 5, 44, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Y ahora Pablo nos está mandando, no es una opción, es un mandato, a amar con el mismo amor con el que Dios ama a todos, incluso a sus enemigos. El mundo rechaza a Dios, el mundo blasfema contra Dios, pero Dios, todos los días, según su soberana voluntad, hace salir el sol. Y Él hace caer la lluvia. Y no dice: pues en este país no lo voy a hacer, este país se va a quedar en la noche. ¿Por qué? Porque es un pecador. No. Los amo y hago salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Así que, si Dios hace eso, ¿quiénes somos nosotros para no bendecir a aquellos que nos persiguen? ¿Quiénes somos nosotros para no bendecir a aquellos que nos ultrajan, a aquellos que nos calumnian, a aquellos que nos maltratan por el mero hecho de ser cristianos, por el mero hecho de querer demostrar nuestro amor por Dios y nuestro amor por los perdidos al proclamar el Evangelio de Cristo? Y, por cierto, cuando Pablo está diciendo aquí bendecir a los que os persiguen, está dando por hecho que nos van a perseguir. No es una... bueno, al que le toque y le persiga, no. Nos van a perseguir. Si somos fieles a Dios, la persecución va a venir seguro. Algunos de una forma más sutil, a otros de una forma abiertamente directa, pero seguro que vamos a sufrir por Cristo. Por eso el apóstol Pedro advierte en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Primera de Pedro 4, 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. La semana pasada, en los cultos de aniversario, hemos sido bendecidos con la palabra de Dios, con nuestro hermano Daniel Corral. Y él, a través de Colosenses capítulo 1, capítulo 2, nos mostraba una serie de marcas que tenía el creyente. Marcados por Cristo, éramos marcados por Cristo en nuestra identidad, éramos marcados por Cristo en nuestro reflejo de Cristo, éramos marcados por Cristo en nuestro testimonio, y sufrir por Cristo es una marca del creyente genuino. También es una marca distintiva de los creyentes. El Señor Jesús lo dijo en Juan 15, 18 al 20. Dice Juan 15, 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho: el siervo no es mayor que su dueño, que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero de la misma manera que somos perseguidos por reflejar a Cristo con nuestra vida, tenemos que reflejar a Cristo respondiendo como Cristo respondería a la persecución: bendiciendo y no maldiciendo. Y como esto es algo que no surge de forma natural de nosotros, sino que esto es algo sobrenatural, esto es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros,
La respuesta inicial de nosotros sería que Dios fulmine a aquel que nos ultraja, que Dios termine con aquel que nos persigue, en lugar de bendecirle. Y Pablo es consciente de eso, de nuestro impulso natural de respuesta, y por eso repite en solo un versículo 2 veces el mismo mandamiento, porque somos olvidadizos. Bendecid a los que os persiguen. ¿Ya se os ha olvidado? Bendecid y no maldigáis. Y como siempre, el mayor ejemplo a seguir lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en este mandato también. El Señor Jesucristo estaba en la cruz, injustamente crucificado, maltratado, siendo maldecido, escupido, y en aquellos momentos ora al Padre, Lucas 23, 44, y dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Cristo es el ejemplo supremo de ese amor que bendice al que le ultraja en lugar de maldecirle. Un segundo mandato de cómo el creyente tiene que mostrar un amor genuino para con todos, incluso para aquellos que son enemigos. Versículo 15 dice al principio: gozaos con los que se gozan. Y a primera vista dice: bueno, esto es más fácil. Ya una situación de alegría, de gozo. Pero el deporte nacional de nuestro mundo es la envidia. No es tan fácil. En el ser humano es más común encontrar a alguien que tiene envidia del que se está gozando, en vez de ver a alguien que está gozándose con el gozo de otro. Tito 3:3 dice que una de las características de la vida sin Cristo, y por tanto de nuestra vida pasada, aquellos que ya hemos nacido de nuevo, es que vivíamos en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos los unos a los otros. Pero ahora tenemos una nueva vida, una vida regenerada por el Espíritu Santo. Y ahora el creyente tiene el mandato de gozarse con el que se goza, que es parte del cumplimiento de ese gran mandamiento de Lucas 10:27. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, cuando el prójimo se esté gozando, como tú lo amas como a ti mismo, te vas a gozar con tu prójimo. Por otra parte, si te gozas con los que se gozan, es una marca distintiva de que eres un hijo de Dios, de que perteneces al cuerpo de Cristo. Porque dice 1 Corintios 12:26 que si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan, se gozan con él. Así que estás demostrando que eres parte del cuerpo de Cristo. Te gozas con el que se goza. Tercer mandato, la otra cara de la moneda: llorar con los que lloran. En el mundo caído en el que vivimos, ya vimos algo también el jueves pasado, por desgracia es un mundo que gime, con dolores de parto. Es un mundo afectado por el pecado en el que el dolor, el sufrimiento es algo común. Pero por desgracia muchas veces el dolor de otro es el deleite pecaminoso de uno. Y no me estoy refiriendo a cuando pierde el Betis y me sale una sonrisilla. No me refiero a eso. Es el gozo de ver sufrir al competidor, al compañero de trabajo, a aquel que te envidia. Incluso en una guerra, cuando muere el enemigo, pues se goza el del bando contrario. Hay un gozo en el sufrimiento ajeno. Cuidémonos de pecar de esta manera, porque el pecado sabemos que no queda sin castigo, y esta forma de pecado no es una excepción. Dice Proverbios 17:5: el que se mofa del pobre afrenta a su hacedor. El que se regocija en la desgracia no quedará sin castigo. Proverbios 17:15. Los creyentes, lejos de eso, tenemos que estar llamados a empatizar con el que sufre, a preocuparnos por el prójimo, a tener compasión de la tristeza del otro. Y nuevamente, el ejemplo, nuestro Dios. La compasión es una de las características distintivas de nuestro Dios. Deuteronomio 4:31. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo,
no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que juró a tus padres. Jonás capítulo 4, versículo 2. Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia. Santiago 5:11. El Señor es, aquí no dice que es compasivo, el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Quién lloró por los que lloran? Dando un ejemplo perfecto, el Señor Jesús. Fue a la tumba de Lázaro, Juan 11, 33 al 35, y cuando Jesús vio llorando a María y a los judíos que estaban con ella, vinieron también, y dice que se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Llorar por los que lloran no tiene por qué ser tomado en sentido literal. En ocasiones sí tendremos que derramar lágrimas con el que derrama lágrimas, pero en otras simplemente sufrimos con el que sufre porque su dolor es nuestro dolor. Si antes leíamos la segunda parte de 1 Corintios 12:26 como distintivo de que pertenece a un cuerpo de Cristo, si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. La primera parte del versículo 26 dice: si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Una marca distintiva del creyente es que llora con el que llora. Cuarto mandato, versículo 16. Tener el mismo sentir los unos con los otros. Dice Reina Valera: unánimes los unos con los otros. Y esta palabra que Reina Valera traduce aquí como unánimes, esta versión también la traduce en el versículo 15, en capítulo 15, versículo 5, como un mismo sentir. Dice Reina Valera en el 15:5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, y es la misma palabra, unánime, os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Una marca del amor genuino del creyente por todos, en este caso también por la Iglesia, es la preservación de la unidad que Dios ha creado y que nadie de nosotros puede romper, pero ya lo hemos dicho muchas veces, pero sí podemos estorbar. Como creyentes estamos llamados a tener el mismo sentir los unos con los otros, a buscar activamente la unidad, a no ser divisivos, a no ser pendencieros, a no ser peleadores. Y de ahí el quinto mandato. Sigue diciendo el versículo 16: no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. De la misma manera que unidad y humildad van de la mano, altivez, orgullo, soberbia van de la mano de división. La palabra altivo literalmente en el original significa interesarse en cosas elevadas. No seáis interesados en cosas elevadas. El altivo es la persona egocéntrica que busca servir para ser visto. Es la persona que sirve para que le alaben, para que le den las gracias, que busca asociarse con aquellos que son relevantes o de los que puede tener algún tipo de beneficio o que puede tener algún estatus al juntarse con esas personas. Como se dice coloquialmente, el altivo es el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro. Él quiere ser el centro de todo. Todo gira en torno al mismo, como los fariseos que buscaban los sitios donde pasaba más gente para hacer largas oraciones, para enseñar lo mucho que ofrendaban, o cuando demudaban sus rostros para decir que estaban ayunando y decir: pobrecitos, lo mal que lo estaban pasando. Eso es una falsa espiritualidad que procede de la altivez. Y en contraste con esta actitud pecaminosa, el apóstol Pablo nos dice en este mismo capítulo de Romanos, en el versículo 3, dice Pablo: en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. De ahí el mandato a condescender, a asociarse, dice Reina Valera, con los humildes.
Mientras que el altivo piensa en sí mismo y busca estar con los de rancio abolengo, con los de alta alcurnia. El pensamiento del humilde es considerar al otro como superior a sí mismo y asociarse con los humildes. Ese es el pensamiento de Pablo en Filipenses 2, del 1 al 4, donde dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y ahora dice: no seáis altivos, pero lo dice de otra forma, dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, que cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Un sexto mandato. Final del versículo 16. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El orgullo, la soberbia, la altivez nos hace pensar que yo siempre tengo la razón, que si hay diferencia de opiniones, eres tú el que está equivocado. Pero Pablo, después del llamamiento a la humildad que nos está haciendo, te exhorta: sé humilde y no seas sabio en tu propia opinión. Esto no significa que nunca tienes razón, sino que es un llamado a quitar de nosotros esa soberbia pecaminosa, a considerar con humildad el pensamiento de otro, a filtrarlo siempre a la luz de la palabra, por supuesto, pero no a la luz de nuestra autosuficiencia. La palabra de Dios es la única suficiente, la única que tiene autoridad para decir: esto es un pensamiento de Dios, no tu pensamiento. También Daniel Corral nos lo ha recordado la semana pasada: no porque seas creyente de cuarta, de quinta, de sexta generación, no porque lleves muchísimos años en la iglesia, eso te da licencia para pensar que no tienen que enseñarte nada más. O que algo que llevas pensando durante toda tu vida en la iglesia puede que sea incorrecto. Cuidado con la altivez. Cuidado con las tradiciones. Cuidado con el: es que en esta iglesia siempre se ha hecho así. Por el contrario, seamos no como el que os está hablando, sino como unos que aparecen en la Biblia, como los de Berea. ¿Eran más nobles que los de Tesalónica? ¿Por qué? ¿Porque eran mejores que ellos? No. Porque no eran sabios en su propia opinión. Hechos 17:11. Porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola cada día la Escritura, para ver si lo que estaban escuchando era así. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Séptimo mandato, versículo 17. Nunca paguéis, literalmente nunca recompenséis a nadie mal por mal. En 1 Tesalonicenses 5:15 encontramos un mandato similar. Dice: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurar siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Otro mandato muy parecido del apóstol Pablo también, del apóstol Pedro, perdón, en 1 Pedro 3, 8 y 9, dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, veis que todo va asociado, compasivos, lo que estamos viendo es una cadena, uno detrás de otro, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, ya lo hemos visto también, no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de dar bendición. Ahora, fijaos el énfasis que hace el apóstol Pablo en este texto. Pablo podía haber dicho, y sería totalmente correcto y bíblico: no paguéis a nadie mal por mal. Pero hace un énfasis, dice: nunca paguéis a nadie mal por mal. No hay excusa, no hay un doble rasero. Depende de lo que me hagan. Si la ofensa no es muy grande, no le hago mal. Si me ha ofendido mucho, no, nunca paguéis a nadie mal por mal. ¿Cuál es la reacción normal del ser humano ante el mal que nos hace? Te lo devuelvo, y si puede ser con interés.
que mi mujer, que no es el caso, me ha engañado con otro hombre. Pues ahora yo no le voy a engañar con una mujer. Si puede ser, le voy a engañar con 2 o con 3, para que sepa lo que se siente. Sin llegar a unos extremos así, algo cotidiano en el cole. Y lo he escuchado, y creo que lo habéis escuchado todos. A padres diciéndole a su hijo, desde pequeñito, si alguien te pega en el cole, tú le pegas más fuerte. Pero esto no es solo la respuesta del corazón no regenerado, sino que mientras los que tenemos un corazón regenerado estamos residiendo en este cuerpo de carne caído, la tendencia es a pagar al ofensor con la misma moneda. No solo los creyentes, también los cristianos. Esa tendencia de devolver mal por mal quiere salir a flote. Y la forma más eficaz de calmar, de frenar a esa bestia que quiere tomar cartas en el asunto, es recordarnos, predicarnos continuamente a nosotros mismos el Evangelio de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Dios decide pagarnos mal por mal? ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo hubiera decidido pagarnos mal por mal? Ninguno estaríamos aquí. Hubiéramos sido fulminados en el mismo momento de nuestra concepción por nuestro pecado. Y estaríamos justamente en el infierno por toda la eternidad. Octavo mandato. Versículo 17 sigue diciendo: respetad, dice Reina Valera, procurad lo bueno delante de los hombres. Este verbo respetar, procurar, tiene la connotación en el original de considera lo que haces. Piensa con cuidado lo que haces. ¿Y qué es lo que tenemos que pensar cuidadosamente? El cómo hacer lo bueno delante de todos los hombres. Esta palabra bueno en el original hace referencia a aquellas cosas que poseen un bien en sí mismas, que son intrínsecamente buenas y justas. Pablo no nos está hablando de un sentimiento de bondad, sino de la puesta en práctica de dicha bondad. No solo no devolver mal por mal, sino que además procuro cuidadosamente buscar cómo hacer el bien a esa persona que ha pecado contra mí. Y esto nos lleva al noveno mandato de cómo, como creyentes, debemos mostrar un amor genuino con todas las personas, incluso con nuestros enemigos. Dice el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz para con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. Pero fijaros, hay una cláusula condicional al principio. Dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa. Nuestro objetivo como creyentes es ser pacificadores, es buscar la paz, es estar en paz con todos los hombres. Pero habrá ocasiones en que después de haber hecho todo lo posible para estar en paz con todos, alguien no quiera estar en paz contigo. Y recalco, en obediencia a la palabra de Dios, porque puede que para que alguien quiera estar en paz contigo, requiera que cometas algún acto pecaminoso. Entonces, en ese caso, no vas a buscar estar en paz con esa persona. Salvando esas circunstancias, no debemos de ser polémicos, no debemos de buscar peleas, debemos buscar la paz para con todos los hombres. Mirad, muchas veces, y desde que hay redes sociales y que estamos en contacto con todo lo que pasa en todo el mundo en pocos segundos, en menos de un segundo, tenemos quizás demasiada información de todo lo que pasa. Y muchas veces, en pro de defensa del Evangelio, no con mala actitud, peleamos batallas que no nos corresponden. Buscamos polémicas donde no tendríamos que buscarlas. Atacamos a personas, atacamos a ministerios, atacamos a políticos, atacamos a organizaciones, atacamos a iglesias, que puede que no lo estén haciendo bien, pero es que no estamos llamados a buscar esas polémicas, sino en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos. Si Dios lo permite, y no viene antes, ya veremos un ejemplo de esto en el próximo capítulo, cuando Pablo nos manda a someternos a las diferentes autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida sobre nosotros. Por lo tanto, siempre que no pequemos,
siempre que estemos en obediencia a la palabra de Dios, si es posible, en cuanto dependa de ti, busca estar en paz con todos los hombres. 10º mandato, versículo 19. Dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto nos recuerda el mandato que Dios le dio a su pueblo en Levítico 19, 18. Dice Levítico 19, 18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y Pablo comienza llamándoles amados, antes de decirles: no tomes la justicia por tu cuenta. Primero les dice amados. Esto demuestra, por una parte, el corazón pastoral de Pablo, el amor fraternal que Pablo muestra a los que les aman. Y por eso les escribe estos mandatos, porque les ama, porque son sus amados. Pero por otra parte, probablemente, cuando escribe el término amados, también es para recordarle que son amados, pero no solo por Pablo, que son amados por Dios. Para recordarle: vosotros no sois merecedores de nada, y Dios os ha amado por gracia, por su misericordia. En lugar de tomar la justa venganza que a Él le corresponde debido a vuestro pecado, Él os ha amado. Por tanto, teniendo en mente que vosotros sois inmerecidamente amados, mereciendo la venganza de Dios sobre vosotros, esto hará que nos sea más fácil el no querer tomar venganza con aquellos que nos han ofendido, a no tomar la justicia por nuestra cuenta. Como dice Santiago 1, 19 y 20, dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno de vosotros sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Y acaba de decir: mis queridos amados hermanos, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, si nosotros no hemos de vengarnos cuando hacen un mal contra nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer en esa situación? Versículo 19 sigue diciendo: no os venguéis vosotros, sino dad lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está, Deuteronomio 32, 35: mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh, dice Jehová, dice el Señor. Solo Dios es el único justo y el único con autoridad para impartir venganza, para dar justa retribución al pecador. Dice también en 2 de Samuel 22, 47 y 48, segundo libro de Samuel 22, 47 y 48: el Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación, el Dios que por mí hace venganza. Yo no me tengo que vengar. El Dios que por mí hace venganza y hace caer a los pueblos debajo de mí. Otro ejemplo, el profeta Nahum, en el primer capítulo, Nahum 1, versículos 2 y 3: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor para con sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Él se encarga de la venganza, no nosotros. Así que, cuando alguien peca contra nosotros y decidimos tomar la justicia por nuestra mano, nosotros decidimos vengarnos, no solo estamos pecando porque estamos desobedeciendo directamente un mandato de Dios, es que estamos pecando porque estamos usurpando el lugar de Dios, que es mucho más grave. Nos estamos proclamando nosotros como con más autoridad y más potestad que Dios, porque Dios es el único que dice: mía es la venganza, yo pagaré. Consciente o inconscientemente nos estamos creyendo superiores a Dios. Eso ya no es altivo, eso ya no sé qué palabra tiene el diccionario para decir eso. Dios dice: mía es la venganza, y nosotros estamos diciendo: no, tuya, no mío. Por tanto, cuando alguien peca contra nosotros, confiemos en Dios. Descansemos en su omnisciencia, en saber que sus tiempos no son nuestros tiempos,
y confiar en que toda persona que no se haya arrepentido de sus pecados, que no haya confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, recibirá justa retribución por sus pecados en el día del juicio. Como dice Pablo en Colosenses 3, 5 y 6. Colosenses 3, 5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Él es el juez justo y el que dará la justa retribución por causa de estas cosas. Así que evitemos la venganza y confiemos en Dios, que es el único que tiene potestad para retribuir el pecado, para vengarse de las afrentas. Un décimo mandato, si nos parece difícil cumplir el anterior, este va un pasito más allá. ¿Por qué? Porque no vengarse es difícil cuando nos hacen algo, pero lo único que requiere es no hacer nada. No me vengo, me estoy quieto. Pero es que no basta con eso. Ahora Pablo nos va a decir que no es suficiente con no vengarte, que no es suficiente con no devolver mal por mal, sino que además ahora tenemos que pagar con el bien a aquel que nos ha hecho algún mal. No solo no me tengo que vengar de él, sino que le tengo que pagar con bien. Versículo 20, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque escrito está, haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Pablo está citando Proverbios 25, 21 y 22, que dice casi lo mismo. Dice, si tu enemigo tiene hambre, Proverbios 25, 21, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. ¿Cuál es la tendencia natural del que os estaba hablando? Si mi enemigo tiene hambre y tiene sed, que se muera. Es la tendencia natural. Pero es que tenemos otra naturaleza. Ya no es la tendencia natural del ser humano caído, sino que es la tendencia sobrenatural de la persona que está llena del Espíritu, de la persona que está controlada por el Espíritu, de la persona que está regida por la palabra de Dios, de aquella persona en la que la palabra de Dios mora abundantemente en su vida. Y si la palabra de Dios me dice que si mi enemigo tiene hambre le tengo que dar de comer, yo le doy de comer. Y si la palabra me dice que si mi enemigo tiene sed le tengo que dar de beber, yo le doy de beber. Esto es un ejemplo práctico de lo que hemos visto en el versículo 14. Es la forma práctica de bendecir al que me persigue, de bendecirle y no maldecirle. Es el ejemplo práctico, el cumplimiento del versículo 17, de nunca pagar a nadie mal por mal, de respetar lo bueno delante de todos los hombres. Esto es en definitiva una forma práctica del amor genuino del versículo 9, el amor sin hipocresía, sin fingimiento. Esto es la puesta en práctica del amor genuino, del amor verdadero, que fluye de manera natural cuando los creyentes meditamos, reflexionamos, consideramos las misericordias de Dios a nuestro favor. Y el versículo 20 dice una frase un tanto extraña que nos puede sonar rara. Dice, porque haciendo esto, porque buscando el bien del enemigo que nos hace mal, carbones encendidos, brasas ardientes, hemos leído en Proverbios, creo, amontonas sobre su cabeza. Y probablemente esta ilustración provenga de una práctica que hacían los egipcios, que consistía en colocar una sartén con carbones encendidos sobre la cabeza de una persona para simbolizar el dolor producido por la culpa y la vergüenza. Una persona tenía una profunda vergüenza por algo que había hecho, tenía una profunda culpa por un mal que había cometido y se colocaba una sartén con grasa encima de su cabeza. Ya no sé si como símbolo o quemándole, eso ya no lo sé. Pero era probablemente lo que está ilustrando Pablo. Sentía dolor, sentía culpa y se expresaba de esa manera. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando tú respondes con amor sincero a aquel que te ha hecho mal, esa respuesta amorosa puede llevar al ofensor a sentir vergüenza, a sentir culpa por el mal que te ha hecho. Y quién sabe si incluso Dios puede usar esto para mover a esa persona al arrepentimiento
de corazón. Tal vez esta expresión de amor sincero fue la que llevó al arrepentimiento a uno de los ladrones en la cruz. Porque fijaros que en Marcos 15:32 dice que ambos le insultaban. Los dos insultaban a Jesús en la cruz. Pero uno de ellos vio la respuesta amorosa de Jesús intercediendo por aquellos que le estaban escupiendo, maltratando, golpeando, insultando. Y la respuesta es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tal vez ese no devolver mal por mal, sino procurar el bien del otro, hizo que esos carbones encendidos se amontonaran sobre la cabeza de aquel ladrón. La vergüenza, la culpa, fuese sobre él y dijera las preciosas palabras de Lucas 23:34, Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Duodécimo y último mandado, versículo 21. No seas vencido por el mal. Cuando alguien te hace mal y tú le respondes devolviéndole el mal, eres vencido, literalmente eres dominado por el mal. Eres derrotado por el mal. ¿Por qué? Porque al final han pecado contra ti y tú eres el que ha terminado pecando. De manera que nuestra propia maldad, no la maldad que te han hecho, sino la que tú tienes dentro, tu propia pecaminosidad hace que el mal me venza, hace que el mal te venza, porque terminas pecando. Nuestro mal acaba haciéndonos más daño que el mal que han procurado contra nosotros. ¿Y cómo puedo yo evitar ser vencido por el mal? Pues lo dice el mismo versículo: con el bien. No sea vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Quieres que el mal no te domine? ¿Quieres que el pecado no te derrote? Procura el bien de la persona que te ha hecho mal. Ora para que Dios bendiga a esa persona. Respóndele con amabilidad. Ayúdale en su necesidad. Y confía en que si tiene que recibir alguna retribución por el mal cometido, Dios se encargará de ello. Y si te parece difícil, nuevamente, evangelízate a ti mismo. Recuerda el ejemplo de Jesucristo. Recuerda que Jesús, siendo Dios, estando recibiendo el mal con mayúscula de los hombres, 1 de Pedro 2:23, cuando le ultrajaban, no respondió ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Vence con el bien el mal. Y tan solo 2 versículos antes nos dice: Cristo sufrió por vosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por tanto, cuando alguien peca contra ti, en lugar de tomar venganza contra él y buscar hacerle mal, mira el ejemplo de Jesús, sigue sus pisadas y vence con el bien el mal. Medita en la misericordia de Cristo, porque tu pecado requería de la venganza de Dios. Pero es que esa venganza sí fue puesta en práctica. Lo que pasa es que no cayó sobre ti, cayó sobre los hombros de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios derramó su eternidad de ira por mi condenación, por tu condenación, sobre los hombros de Jesús en la cruz del Calvario, a cambio de que tú recibieses el perdón y el amor genuino del Padre. Ahora bien, si no tienes a Cristo en tu vida, tus pecados te siguen haciendo culpable delante de Dios. Y Dios es un juez justo. Y Dios tiene que retribuir justamente el pecado. Dios tiene que vengarse de ese pecado. Y Él te advierte, lo hemos leído, Dios te está diciendo: ¿no eres creyente? Mía es la venganza. Si mueres sin Cristo hoy, tu destino será la condenación en el infierno. Pero aquel que dice mía es la venganza también te está diciendo hoy: mía es la misericordia, mía es la gracia, mío es el perdón. Así que estás oyendo hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pídele perdón por tus pecados. Confiesa a Cristo como Señor, como Salvador de tu vida. Y entonces no solo tus pecados serán perdonados, no solo recibirás salvación y vida eterna, sino que además podrás disfrutar de todas
las misericordias de Dios ahora y por la eternidad. Hemos visto a lo largo de estas dos predicaciones un abanico de diferentes formas en las que los cristianos tenemos que mostrar un amor genuino para con todas las personas, para con los creyentes, para con los no creyentes, para con los enemigos. Y cuando recordamos el amor genuino que Dios ha tenido por nosotros, que se ha reflejado en la misericordia de Dios para salvarnos, de manera natural tiene que surgir, como decía Juan Antonio, gratitud. Gratitud. Y en gratitud obedecemos gustosamente a Dios y a su palabra. Y en la gratitud va a producir en nosotros un amor no fingido, sin hipocresía. Terminamos con dos lecturas de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Por si no han parecido suficientes los 23 mandatos, vamos a ver algún mandato más y después de leer esto terminaremos en oración. Efesios 4, 31 al 32. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterías, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 5, 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, solo puede salir de nuestra boca la palabra gracias. Gracias por amarnos con un amor no fingido. Gracias por amarnos con un amor sin hipocresía. Gracias por amarnos con un amor que excede a todo conocimiento. Y gracias porque sabemos que ese amor no surgió porque viste algún mérito en nosotros que nos hizo dignos de ser amados, sino porque tú eres amor. Tú eres la perfección del amor y tú nos amaste primero. Gracias porque nos amaste antes de la fundación del mundo. Gracias porque nos amaste a pesar de saber que naceríamos como enemigos tuyos. Gracias porque nos amaste a pesar de saber que no te buscaríamos y tú tomaste la iniciativa de buscarnos a nosotros, Señor. Gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a este mundo, a encarnarse, para vivir una vida perfecta que pudiera cumplir a perfección la ley que tú demandabas del hombre y ser así el Cordero perfecto, el único sacrificio suficiente para poder perdonar nuestros pecados. Gracias por su entrega en la cruz del Calvario. Gracias por su muerte. Gracias por su resurrección. Gracias por su ascensión. Gracias porque sabemos que ahora está a tu diestra, gobernando con poder, intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que eres la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Señor. Y queremos que todas estas misericordias que hemos estado recordando a lo largo de 11 capítulos en Romanos, y que ahora el capítulo 12 nos lleva a rememorarlas, hagan que nosotros tiemble la rodilla y caigamos de rodillas en humildad, en arrepentimiento, en vergüenza, reconociéndote como el único soberano y rogándote que tu Santo Espíritu haga que esas palabras se graben a fuego en nuestro corazón para que nosotros, aunque de manera imperfecta pero sincera, podamos amar al prójimo con ese amor con el que tú nos has amado, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que sea caracterizada por el amor y que ese amor también nos lleve a predicar tu palabra con fidelidad, aunque ofenda, pero lo hacemos precisamente porque amamos al perdido. Ayúdanos a ser fieles en el sitio donde tú nos has puesto, Señor, en medio de las tinieblas, que la luz de tu Evangelio resplandezca por la predicación de tu palabra, por el testimonio de tu Hijo, Señor. Y ayúdanos a que si en algo tú nos utilizas para ver algún tipo de resultado, que en ningún momento creamos que es mérito nuestro, Señor, sino que te demos el mérito, la gloria y la honra a ti, que eres el único que la mereces, Señor. Gracias por este tiempo y rogamos que ahora nos sigas guardando también en el resto de la semana, Señor, especialmente el jueves, estés con
Mari Carmen en la operación, por los médicos. Seguimos orando también por esta pequeñita, por Olivia, Señor, que se siga recuperando. Y gracias porque podemos descansar en ti. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.